Pues antes de saltar a lo que tiene Francisco, ¿quieres comentar que me habías dicho que habías ido a ver en los Pozos de Garrigós y después el Maca, que habías ido a ver? Sí, yo os recomiendo que vayáis a ver los Pozos de Garrigós porque nunca había ido. Llevo en Alicante como 5 años viviendo y sé dónde estaban perfectamente, pero nunca me había dicho, oye, pues me voy a ir yo a ver unos pozicos. Pues no. Y el domingo, con la resaca esta de Eurovisión y la decepción que me llevé, pues dije, pues mira, creo que voy a ver en qué pozo me puedo tirar hoy. Y allá que fui, a los Pozos de Garrigós. Es interesante, son 3 pozos que hay ahí, pero claro, empecé a investigar un poquillo más y Adrián Monzón, que es periodista de uno de los periódicos locales, tenía ahí como un relato hablando un poco de esta arquitectura, ¿no? Son 3 pozos que se construyeron en el siglo XVIII y durante una sequía muy importante que hubo en Alicante, y fueron por iniciativa propia de un arquitecto alicantino que decidió, contra la sequía, pedir permiso para crear esos pozos. Se crearon esos pozos que luego sirvieron también de refugio durante la Guerra Civil y fueron, la casa donde él vivía con su familia fue destruida en la Guerra Civil en un bombardeo y llegaron a albergar hasta 600 refugiados durante esos bombardeos. Entonces, me encanta porque es que Alicante tiene mucha historia y mucha relación con la Guerra Civil y los bombardeos y demás, aunque solo conocemos Guernica, porque nuestro querido Pablo Picasso pintó esa maravilla. Sí. Pero, jope, hay que tener un poco de memoria histórica y eso, ¿no? En este caso, lo que hizo Garrigós fue coger la arquitectura árabe, que ya hablamos de la Edad Media, e implantarla en unos pozos en el siglo XVIII para solventar un problema. Entonces, eso yo, por ejemplo, lo veo como una verdadera revisión de la historia para sacar lo bueno. Ahora que vienen las elecciones, os incentivo a que reviséis la historia y os quedéis con lo bueno. Doy fe de que a Miki le habrá gustado mucho los pozos porque no tiene ninguna hoja adelante, se lo sabe de memoria, lo que quiere decir que le impactó todo esto. Yo es que hablo desde el corazón siempre. ¿Quieres añadir algo sobre los pozos? ¿Tienes algo de información? Por supuesto que no pudimos incluirlo cuando hicimos el documental Suenan las sirenas sobre los refugios antiaéreos en Alicante, que sí, todavía es un documental que no ha circulado porque lo presentamos aquí en la sede, pero no está en funcionamiento como para que toda la gente lo pueda ver, y que reúne una síntesis de algunos de los refugios antiaéreos, que sin duda es un patrimonio que tiene Alicante, una especie de ciudad subterránea sobre la que se camina y no se conoce que ahí abajo hay toda una historia muy fuerte en el cual, por esta característica singular que tuvo en la Guerra Civil el tipo de bombardeos. O sea, en el norte bombardeaban los alemanes, pero a lugares estratégicos, o sea que tenían que ver. En el sur los italianos bombardeaban a la población, porque el objetivo era desmoralizar a la población. Y entonces es curioso hoy poder pensar que el objetivo militar era justamente la población. Y la población estaban los que estaban de un lado, los que estaban del otro, claro, porque la bomba venía de arriba. Por lo cual, cuando sonaban las sirenas, había que correr al refugio. Y muy interesante las reglas y cosas, pero bueno, eso está en el documental, que en algún momento lo contaremos. Pues eso me recuerda también a Toledo, que es toda una ciudad por debajo. Toledo, que cuando vivía en Madrid fui a visitarlo un par de veces, claro, tienes visitas guiadas y te cuentan toda la maraña que hay por debajo de la ciudad, que es tremendo. O sea, además todo comunicado. Ahora ya cosas derruidas, pero antes comunicaba todo. Entonces hay parte de eso también ahí, por lo que me estás contando. Sí, claro. Sí. Muy interesante. Yo quiero aprovechar, ahora que está aquí Francisco, que lo veo como muy apasionado de los refugios. En el programa anterior surgió ahí una iniciativa que yo promoví. Seguro. Seguro, espero. Pues que en Alicante hay muchos refugios que se han ido restaurando, se han ido un poco como adecentando, pero siguen estando cerrados. Entonces yo la semana anterior había hecho como un viaje a Holanda, y entonces hablaba de que en Holanda los refugios que habían se utilizan en muchas ocasiones como discotecas, porque ahí están insonorizados y no molestan a nadie. Entonces, ¿qué te parecería a ti
retomar esa historia, lo que yo decía antes un poco, ¿no? De retomar las cosas buenas y malas del pasado y mejorarlas. ¿Qué te parecería si los refugios, no todos, algunos, se convirtieran en discotecas? En principio, bueno, como todos los temas hay que pensarlos y profundizarlos. En principio te diría que no, lo que sí es que los refugios tendrían sí que estar abiertos para recordar la memoria histórica de lo que fue, además, el último hito de la Guerra Civil Española, porque Alicante fue el eslabón final de esa tragedia española. Entonces, este es un punto histórico de la Guerra Civil, es el último eslabón, bueno, ni hablar de la epopeya de Starnberg y todo lo que fue eso, ¿no? Pero lo que sí debe estar es que, por supuesto, hay que continuar, se hizo muy buen trabajo en los que se restauraron, hay muchos más y hay que seguir adelante, pero la levadura, si está en el tarro, en la alacena, no sirve. Si no está en la masa, no fecunda. Entonces, esto para que sirva tiene que estar abierto y tiene que difundirse, que bueno, Ani lo sabe muy bien, sí. Mi obsesión por la comunicación. El grave drama de todo esto es que no hay comunicación y la poca que hay es mala. Sí, entonces, ahí hay que poner todas las fichas. Estamos en un mundo hipercomunicado y no comunicamos nada. Eso es. Pues sí. Iba a decir, tenías lo de Elena Sins, ¿lo quieres comentar? Bueno, que en el programa anterior Luis nos incitó, como esta semana estamos en la Semana de los Museos. A ti te incitó y a mí me excitó. Bueno, aquí cada uno con sus morbos. Luis, te queremos. Te estará escuchando. Espero, desde el cielo. Espero que soy becario y estoy aquí en proceso de prácticas. Sí. Pero va bien, porque traes condumiaje, que eso siempre está bien. Hombre, claro, yo sé cómo alegrar a la gente. Pues Luis nos incitó a ir a ver la exposición de Elena Sins en el MACA. ¿Y ha fructificado? ¿Por qué ha sido? Claro, porque yo dije, pues mira, ya que bajo de los pozos y que no me he podido tirar porque no se podía uno meter ahí en mucho más meollo, pues me voy bajando para abajo yo solo andando, ¿no? Y pasé por el MACA. Allí pude ver la exposición, que coincidió que estaba justo la guía, una chica maravillosa que no me acuerdo de su nombre, pero que lo hacía muy bien. Uh-huh. Y explicó un poco cómo empezó toda la obra de Elena Sins, que era también una artista creativa asidua a Eusebio Sempere, donde, por ejemplo, Eusebio Sempere hubo una época en la que estuvo en Madrid y IBM le había regalado un ordenador a una facultad de ciencias para que los artistas y varias personas le dieran como un rendimiento más creativo a los ordenadores. Invitó a Elena Sins, por ejemplo, a participar en esas fases de experimentación y de desarrollo. Cosas muy creativas. Luego tenía por ahí, entre toda la obra creativa de esta artista que podemos ver en el MACA, hasta el día 28 de mayo, se encuentran los Cantares de Orfeo, que es la única obra literaria que se conserva de ella, porque en su residencia habitual hubo un incendio y se perdió todo, o sea, se quemó todo, pero esta copia se la envió a Eusebio Sempere porque se estaba creando no una arquitectura, sino una escultura cinemática, de estas que se llevaban en la época que estaba muy en auge esa investigación de esculturas que se movían, con textos, tal. Entonces Elena Sins le había enviado a Eusebio Sempere el Cantar de Orfeo, con así unos breves poemas, que es de donde sale el título de la exposición, que es El silbido del viento. El rumor del viento es un silbido infatigable. Eso. Gracias. Que lo tengo delante. Daniel. Es que yo tiro de memoria y a veces pues la decadencia. Sí, pero si lo dices tú, imagínate yo. Bueno, hay gente que entrena la memoria. Sí. Yo no. Yo entreno el olvido. Entonces yo os invito a que participéis. Al final de la exposición hay unas máquinas de escribir para que cualquiera persona que vaya pueda escribir así pues sus poemas creativos y demás. Encontré uno de una gallina que me quedé fascinado. Alguien había dibujado una gallina con letras. Dije, wow, qué paciencia has tenido tú aquí para con esta máquina del siglo pasado estar escribiendo y hacer una gallina. Eso lo querías tú para tu puerta de la gran desperta. Sí, para el año que viene me lo voy a plantear. Lo que no sé si voy a tener una máquina de escribir donde meter una puerta, pero lo plantearé. Y nada, que os invito a que vayáis antes de que la exposición se termine, porque es una pasada. Bueno, pues un poquito de música y ya vamos con Francisco a ver qué nos cuenta.
history maker, world changer, history maker. Bueno, pues después de esta miscelánea musical, ya Francisco viene cargado para contarnos un montón de cosas. ¿Y qué es? Explícanos, porque has dado un avance antes, pero ahora ¿qué es? Bueno, digamos que este espacio sería un espacio para hablar de arquitectura. Uh-huh. Hablar de arquitectura es algo lo suficientemente amplio como para que, bueno, cómo definir, pero con la que convivimos permanentemente. O sea, si volvemos de un viaje y recordamos esta esquina, este lugar, el otro, y en realidad estamos hablando de arquitectura siempre, ¿no? O sea, estamos hablando de lo que es ese patrimonio cultural que refleja la forma de vivir de cada uno en cada época, de cómo se fue, o sea, es una radiografía del ser de ese momento, de una cultura, y eso es lo atractivo que tiene. Y lo interesante es que es pensar el hábitat humano, o sea, que dónde va a vivir la gente, ese es el destinatario. Uh-huh. Claro, al principio de la humanidad los pueblos eran nómades y iban transitando de un lado al otro hasta que apareció toda la parte del cultivo, y entonces ahí hubo que frenar, porque bueno, había que quedarse a cuidar las plantas y la agricultura. Entonces, antes, bueno, se encontraba una cueva y ahí se protegía del viento, del frío, de lo que sea. Ahora, ya una vez que me tengo que quedar, tantas cuevas no hay, ni tan cerca, ni tan cómodas, entonces tengo que empezar a pensar cómo guarecerme de todo eso. Entonces, además, hay que empezar cuando tenías que plantar, tenías que estar cerca de un río para tener agua. Claro, sí, por supuesto, claro. Y entonces hay todo eso. Entonces, bueno, todos esos otros elementos del clima, ¿cómo los resuelvo? Entonces empezamos. Y ahí viene la parte de la utilidad, o sea, que es protegerme, e inclusive también de ciertos otros peligros, que a veces eran o tribus o también animales salvajes, sí, sí. ¿No? Por supuesto. Pero bueno, ahí empieza, pero lo primero era lograr eso. Con el tiempo, bueno, eso se siguió construyendo, por supuesto, y se hicieron y vinieron los imperios. Cuando empieza la arquitectura, ¿no? O sea, hay un personaje que es Marco Vitruvio, que nació y vivió unos pocos años antes de Cristo, que de joven fue, entre comillas, arquitecto de Julio César, y que es el que sistematiza todo esto, que toma la arquitectura, que en realidad es un término griego, que arqui quiere decir jefe y tura es el construcción, o sea que es el que dirige la construcción, lo cual le da un toque, hablaremos más adelante, de que la arquitectura tiene un destino, ser construido. O sea, porque no es solo un ejercicio teórico, académico, sino que busca. Y en base a eso, hoy lo que me pareció interesante compartir con vosotros es la palabra de Alberto Campo Baeza, un gran arquitecto español que nació en Valladolid y que desde los 2 años vive en Cádiz. Tenía a su abuelo también el arquitecto, que fue Premio Nacional de Arquitectura en el 2020 y que tiene obras maravillosas como el Museo Arqueológico de Córdoba, la Caja General de Ahorros de Granada, que algunos, si están escuchando y pueden ir googleando, van a encontrar lo que significan los espacios y todo eso. Lo entrevisté varias veces y esta primer parte que comparto con vosotros es una entrevista, partes de la entrevista que le hice en el Congreso Mundial de Arquitectos en Estambul en el 2005, donde me decía esto sobre las esencias de su arquitectura. Yo volvería a insistir en las 3 patas en las cuales yo me apoyo, por decirlo así, las 3 patas de una mesa que hacen que sea estable esa mesa. Uno es considerar que la arquitectura es idea construida. Cuando digo idea construida, que puede sonar a algo muy abstracto, hablo de una destilación o de una síntesis de ingredientes diversos con los cuales un arquitecto trabaja. Un arquitecto trabaja con muchos ingredientes. Podríamos remitirnos a Vitruvio, que Vitruvio hablaba de que había que cumplir la utilitas, la firmitas y la venustas.
Cuando hablaba de la utilitas hablaba de la función, cuando hablaba de la firmitas hablaba de la construcción y cuando hablaba de la venustas de la belleza. Una obra que responda a la función para la que se pide que se haga. Una obra bien construida que sea capaz de resistir a todos los agentes atmosféricos y al paso del tiempo. Una obra que al final alcance la belleza, creo que es lo que todos los arquitectos querríamos y lo que yo quiero con mi arquitectura. Todo ello se sintetizaría o se destilaría, si el verbo destilar es más fácil de entender, en un algo que es la idea que genera un proyecto. Bien. Simplemente resume esas tres patas de lo que es la arquitectura. Hay algunos que la mesa se inclina porque hay patas más cortas o más largas, ¿no? Y tiene que haber un equilibrio para que esté realmente entre, por supuesto, hay un destinatario, que es el habitante, que es ahí la utilitas, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser el uso, el destino? Si es un banco como el que hizo, o si es una casa multifamiliar, o es urbanismo, una plaza, cosas que tienen que ver con... Siempre tiene un destinatario, que es el ser humano, que es para el cual todo esto tiene un eje, que es simplemente está en el medio del blanco a donde hay que dar. Es el ser humano y su mejor calidad de vida. Por supuesto, ahí viene la firmitas, o sea, la estructura, la solidez, la firmeza. Eso no tiene que colapsar. Por supuesto que no es lo mismo una zona si es sísmica que si no es sísmica, que a veces por razones de no acceso a los terrenos se ponen en lugares que son inundables y entonces al primer arrasa con las casas. O sea, hay lugares, pero hay conceptos que hay que responder. Pero también la belleza, porque la arquitectura tiene que aportar, o sea, no es solo los metros cuadrados. La arquitectura hace ciudad. La fachada de una vivienda no es lo mismo, o de un edificio cualquiera, vinculado con el de al lado, tiene que dialogar con el de al lado, dialogar, no mimetizarse, puede o no, o contrarrestar cuando sucede que hay edificios que son antiguos y se le agrega una parte nueva, cómo se hace para diferenciar que esto es nuevo pero se revaloriza porque le hace un buen marco a lo antiguo. O sea, la arquitectura hace ciudad, hace su aporte. Sí. Los que contabilizan a cuánto le va a rendir el metro cuadrado no les interesa. Lo que les interesa es quizás aprovechar esto, y lo que no saben es que una buena arquitectura también es un buen negocio. Porque si tú tienes una arquitectura que cede espacios a la comunidad, pero que a la vez por lo mismo lo hace más atractivo, va a tener evidentemente un valor diferente que el otro. Si dejamos la vida en manos de los contadores y de hacer los números, estamos perdidos, evidentemente. Hombre, eso lo hemos visto en muchos movimientos que nos han parecido raros, que luego se publican noticias en los periódicos hablando de se ha hecho esto aquí, se ha construido esto aquí, y no encajan, ¿no? Hay cosas que nos resultan muy raras a veces, entonces intuyo que va por ahí, ¿no? Un poco eso. Sí, claro, por supuesto, porque para eso tiene esa relación y esa coherencia, porque la arquitectura tiene que ser coherente. Si estamos solamente manejándonos por el hecho de que tengo que hacer mi negocio, Claro. entonces, bueno, son negocios caros, porque hay que ver una mala arquitectura, la salud mental, si se quiere. Nadie ha hecho, hoy tendrían que hacer con la inteligencia artificial un cálculo de en cuánto influye un mal hábitat en la salud, y esa salud cómo repercute económicamente en el sistema de salud. Parecería que eso no tiene nada que ver. Pues Bueno. yo te puedo contar una experiencia que sí que tiene que ver, porque mira, yo como persona migrante de La Mancha a Alicante, pues entre todos los pisos que he tenido que compartir, estuve viviendo en un entresuelo donde las únicas ventanas que habían eran una que daba a la calle, que era horrible, y otra ventana que se podía llamar ventana, pero que era más pequeña que una ventana de una cárcel, que estaba en mi habitación, en un entresuelo al final del todo, al fondo. Ahora que he cambiado de piso, ahora tengo un piso que tiene un poquito más de luz, bueno, bastante más, pero
tiene más luz y un salón, porque el anterior, el casero había hecho reforma, se había cargado el salón y era cocina con salón todo sin tele, sin nada, o sea, era un cuartucho y 4 habitaciones, claro, porque así rentabilizaba el más. Pero ¿qué pasaba? Que la gente que vive allí estábamos todos siempre de mala hostia, siempre estábamos cabreados. ¿Pero por qué? Porque era un entresuelo, sin iluminación, sin un cuarto de entretenimiento como puede ser un salón donde convives mejor. Seguro que era por el piso y no era otra cosa. No, era el piso, porque yo después me he ido y con esa gente que en ese momento los quería matar a todos, pues ahora les quiero un montón porque entiendo que compartimos una situación muy complicada. Ya. Y hay que un poco stop turismo, stop aprovechamiento mal aprovechamiento de la arquitectura. Claro, porque ese es el problema. ¿Cuál es el objetivo? Tú no eras el objetivo. El habitante ahí no era el objetivo. El objetivo era cuánto invierto y cuánto la rentabilidad que tengo con esa inversión. Sí. No había otro objetivo. Total. Entonces tú no existías. Eras uno más en la columna. Claro. Aquí un ítem que eras tú. Y bueno, eso, pero que además no gravitaba, porque mientras pagaras en tiempo tu renta, a él no se preocupaba. No. Y si no, te sacaba rápido. Los problemas vinieron luego ya porque este hombre, que no tenía ni idea de arquitectura, cambió los baños y la cocina de sitio con respecto al anterior. Y ahí es lo que hablábamos antes de las bajantes. Lo que yo te decía, un piso modular. Ahí claro, era tan modular que al pobre vecino de abajo se le estaba cayendo el techo porque había unas filtraciones impresionantes porque las tuberías estaban donde no tenían que estar. Claro. Entonces, bueno, ese es el tema de desnaturalizar el objetivo. Pero para eso voy a decir 2 cosas. Una, que por supuesto están las autoridades que tienen que regular y supervisar y ver que se cumplan, porque todo está escrito, no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, está claro cuáles son los parámetros máximos y mínimos, ¿no? Y sobre todo los mínimos, que son los más importantes, ¿no? Y lo otro que también, y eso se lo he dicho siempre y hace muchos años que estoy en contacto con la arquitectura, con los arquitectos y con los colegios y la academia, es culpa también de los arquitectos porque no hacen docencia. Los arquitectos, para que puedan tener el lugar que deben de tener en la sociedad y en la comunidad, tienen que hacer una docencia dando a conocer cuáles son esos valores. Porque si no, el otro no tiene por qué saberlo. Y por eso estamos haciendo este sector aquí en la querida radio. Y ahora vamos a escuchar un breve audio de Campo Baeza en la Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires, donde hablaba de la importancia de lo construido. Un escritor estupendo portugués, que es Saramago, hablaba de que los creadores tenían, él hablaba lógicamente de los escritores, en la punta de los dedos como pequeños cerebros que hacían que las ideas que surgían en su cabeza había que traducirlas en palabras y las palabras había que escribirlas. Esto llevado a la arquitectura está claro. Claro que tenemos que dibujar nuestras ideas, trasladarlas a unos dibujos primeros que sean muy expresivos, que después desarrollado en aquello que llamamos proyecto de ejecución, con precisión, con medida, con certeza, con todas las cosas que ya todos los aquí presentes saben, pueda hacer que se materialice esa idea. Una idea arquitectónica, si no es capaz de ser materializada, de ser construida, definida hasta el último milímetro, no será una idea de arquitectura adecuada. Bueno, o sea, clarísimo, tajante, clarísimo, tajante, porque, y eso que él es un gran pensador, es un docente, después va a hablar de su docencia, o sea, él tiene su cátedra, pero el tema claro de que hay que pensar la arquitectura, pero tiene que construirse. Y ahí es donde parece un tema también interesante. Eternamente ha habido una rivalidad entre arquitectos e ingenieros. Porque parece, los ingenieros dicen, bueno, el arquitecto diseña, pero no sabe cómo se hace eso y tenemos que venir nosotros a salvarle. Sí, eso se ha dicho mucho. Sí. Eso, por eso, sí, desde siempre. Pero eso pasa en todos los gremios. Bueno, siempre los de arriba dicen de los de abajo de los de arriba. Claro, acá hay que ver cuál está arriba y cuál está abajo. Sí. Entonces, uno prevalece lo estético, quizás el arquitecto, que no es solamente estético, y el ingeniero la parte de la matemática dura, del cálculo, que por supuesto es imprescindible.
Pero cada vez más en el mundo, hoy, los estudios de arquitectura no son solo de arquitectura. Y ya se trabaja con el ingeniero desde el proyecto, no al final. Antes se hacía una curva así, se le daba a un ingeniero y decía, bueno, a ver, ¿cómo lo haces? ¿No? ¿No? Y el otro tenía que volverse loco para poder hacer que se pudiera hacer eso que inventó y que imaginó el arquitecto. Sí. Hoy no. Hoy, en muchos casos, se está trabajando ya desde el vamos, pensando en, bueno, con qué elementos y el ingeniero en cada uno de los trabajos del diseño. Con lo cual, los arquitectos le han ido enseñando a los ingenieros toda la parte de la estética y del espacio, y los ingenieros le han ido enseñando a los arquitectos la dureza, porque muchas veces, en muchísimas de las carreras de arquitectura, el arquitecto sale con su título de arquitecto, pero no ha pisado una obra nunca. Por lo cual, así como los médicos tienen que hacer la residencia después para poder ejercer, el arquitecto no, sale y empieza experimentando, haciéndole el baño al tío, al otro, arruinando amistades. Pero me parece que eso que dices, que es muy interesante, pasa mucho en todas las carreras. Quitando la de medicina, creo que el tener unas prácticas, además largas, en las que te da tiempo a probar de todo y gente que te forma, eso no suele ocurrir. O sea, monetizadas. Claro, bueno, sí. No, eso es cierto lo que tú dices, porque muchas veces se utiliza esa de que vais a aprender como mano de obra barata, ¿no? Claro. Entonces, la abogacía, yo qué sé, entonces, hay un montón de sectores. Esas pasantías claro. Son así. No. Pero sí es muy importante eso. ¿Qué es lo que sucede con muchos en el caso de la arquitectura? Bueno, de que porque son hijos de arquitectos o porque son sobrinos o porque tienen la suerte de, empiezan a colaborar en un estudio antes de recibirse, y por supuesto que cuando terminan no solo tienen una continuidad laboral porque ya tienen un espacio que se han ido ganando, sino que además tienen una experiencia. Si no tienen cal en las botas de la obra, entonces tú no sabes lo que es una arquitectura. Tienes que estar ahí y aprender de los oficios, porque ellos son... Javier García Solera me lo ha dicho aquí, él aprendió quizás más porque su padre lo llevaba a las obras de niño, de los capataces, de los obreros, de los albañiles, de la obra misma, entendió lo que era. Entonces, cuando después le sumó, por supuesto, toda su preparación, ¿no?, en cuanto al manejo de los espacios, pero sabía que cuando hacía esta raya, aquí había una pared, que la vio construir, que colaboró a hacerlo, que vio las dificultades. O sea, cuando trazaba esa línea era una pared. Y él sabía que era una pared. Otro estudiante es una línea, nada más. Ahí, bueno, no es lo que decías. Yo vengo de familia de artesanos y empresarios, y más artesanos que empresarios. Y a mí desde pequeño me han dicho que para ser un buen jefe y saber dirigir bien una empresa tienes que pasar por todos los puestos de esa empresa, incluyendo la limpiadora, el limpiador, quien sea. ¿Por qué? Porque tú no valoras el puesto de los demás, o no eres consciente de lo que a lo mejor tus ideas pueden ser si no lo sufres, ¿no? Eso, el hacer una línea, para ti es una línea, pero luego a lo mejor es que esa línea es un muro de 10 metros de altura que no se puede hacer. Entonces tendrás que aprender primero a hacer un muro antes de hacer una línea. Exactamente. Y eso es, y lo vimos en el taller, cuando el cine, una época en donde tenía una escuela de cine, yo estoy de acuerdo con la escuela polaca, en el cual la persona pasa por todos los puestos, hace audio, hace edición, hace esto, lo otro, Entonces, porque si no, ¿tú cómo puedes dirigir a un actor si no has experimentado lo que siente un actor? En mi discusión con grandes, inclusive maestros míos de cine como David Cohn, donde que no sabían cómo dirigir. Pero tú a un actor no le puedes decir, hazme esto. El actor en teatro tiene clarísimo. Aquí está el escenario,
la fila 3 y la última que está ahí. Ese es su público. Y me tienen que oír desde la primera hasta la De aquí, última. Ahí, pero sé que termina ahí. Tengo que proyectar. Entonces, yo hoy se utiliza mucho el audio, pero antes la voz, la impostación de la voz tenía que llegar hasta el final, Claro. si no se escuchaba. Sí. Bueno, pero digamos, ahora tú a ese mismo actor le pides que haga lo mismo para una película y él no sabe con qué lente lo vas a tomar. Si es un gran plano general donde es algo que en la pantalla va a ser 20 centímetros, o es un primer plano donde sus pestañas, si él pestañea, son 2 metros que suben y bajan. Claro. No puede actuar igual, porque tiene que llegar a un público. Y en la inmensa mayoría de los casos en las películas no se le dice al actor con qué lente se lo está tomando. Y lo que pasa es que el oficio a muchos les hace manejarse las cosas, pero no lo saben. Ni siquiera han ensayado todo. Claro. Toda la cosa. Porque en teatro tú empiezas y sigue el crecimiento dramático hasta el final. En cine tú empiezas en la escena en la que lo matas y todavía no lo conociste porque se filma un mes después. Claro. Y el estado de ánimo tiene que estar acorde de lo que te están pidiendo, pero todavía no has pasado por ahí. No has pasado por ahí. Claro. Y además estás frente a una cámara y 20 personas con cables, con jirafas y micrófonos y cosas que te están distrayendo todo el tiempo y tienes que concentrarte en lo que estáis haciendo. Es mucho más difícil ser actor de cine que de teatro. Algunos creen que no y dicen, lo minimizan. No, es mucho más difícil la capacidad de abstracción que tienes que tener para poder dar todo eso que te exige el personaje, pero haciendo la abstracción de esa parafernalia que hay detrás de cámara. Sí, porque además el combo es para los técnicos. Entonces, esa referencia no la tiene un actor. O sea, cuando está viendo el director, el cámara, están viendo cómo está quedando la cosa, el actor no tiene ni idea ni de qué escala, Nada. ni si hay cierta iluminación, si se ve más, se ve menos, si es un contra, no tiene ni idea. Entonces, claro, ahí no hay referencia ninguna y tiene que actuar según le dice el director y tiene que confiar ciegamente en lo que le está pidiendo y a lo mejor está acertado o no. Porque el actor, más allá de lo que él puede interpretar, tiene que hacer lo que le pide el director. Por supuesto, pero el director tiene que guiarlo y Claro. muchas veces el actor ni siquiera leyó todo el guión. Es que Y le dieron las páginas que tenía que ver con lo de él. Me estoy desbloqueando un recuerdo de mi juventud. Bueno, pues ya el año que viene, el programa que viene, si eso. No muy pasada. Yo es que tuve una vena también actoral. Yo participé en mi pueblo con una compañía. El primer papel fue de guardia en Don Juan Tenorio, porque es que mi pueblo es muy de... Sí. Ahí no tenía que hablar, eso fue un triunfo. Te ve más en la casa de Bernarda Alba, ¿eh? Pues no, la siguiente fue peor, créeme. Fue la pasión de Jesucristo. Y de repente apareció un apóstol que se llamaba Felipe, que yo no sabía que había ninguno que se llamaba Felipe, y había uno. Y me dieron 3 frases y dije, una bien, una mal, pero es que la otra la dije al revés. Dije que Jesucristo no había resucitado. Y claro, me cargué toda la obra con una sola frase. Pero bueno, yo creo que los actores hagan cine, hagan teatro, eso me importa. Pero me da a mí que el público sabía que sí había resucitado. Creo que sí. Claro. Pero él lo puso en duda. Yo sembrando la duda siempre. Un revisionismo religioso a tiempo. Como verás, es absolutamente imposible que no terminemos hablando de cine. Sí, o de teatro. Sí. O de teatro. Pero bueno, escuchemos ahora los elementos de la naturaleza, porque en realidad estamos hablando de lo mismo. La arquitectura siempre se asienta en la naturaleza, la resignifica, la utiliza y bueno, y la potencia. Los ingredientes, que son muchos y que puedo haber hablado de enfocarlos de esa manera más clásica, para mí hay 2 ingredientes que son básicos y que serían las otras 2 patas en las que se apoya la arquitectura, que sería la gravedad y la luz. La gravedad, a mí me gusta decir que la gravedad construye el espacio. La gravedad es ese 9,8 que sistematizó el tal Newton, Isaac Newton, y que es lo que nosotros empleamos en nuestros cálculos para tratar de resolver el cómo un edificio que pesa, que tiene una materia pesante, se conecta con el suelo y lógicamente ese peso hay que transmitirlo adecuadamente, a través de unos cimientos, a través de unos pilares, a través de lo que fuere. Pues toda esa estructura, que es la que construye el espacio, es la que construye el espacio. Y esa estructura portante, esa estructura que soporta, ese esqueleto que soporta al cuerpo humano, por decirlo así,
no solo está soportando, no solo está haciendo que las cargas pasen del cuerpo humano, en este caso del cuerpo arquitectónico, al suelo, sino que además está estableciendo el orden del espacio. Y yo creo que con eso se entiende muy bien. No puede haber un cuerpo perfecto si no hay un esqueleto perfecto. No puede haber una obra de arquitectura que merezca la pena si no hay un esqueleto, si no hay una estructura, si no hay un elemento que establezca el orden del espacio, las cargas de una manera adecuada. Y eso sería lo que yo llamo el control de la gravedad o la gravedad que construye el espacio. Bueno, como muy siempre, grave todo. ¿no? Sí, de una gran gravedad. Pero en definitiva, la gravedad que es la que nos acompaña en todo momento, porque no la tenemos presente, pero sin embargo sabemos, tropezamos y si nos caemos es gracias a esa atracción hacia el centro de la Tierra. Sí. Entonces, que en el caso de la arquitectura tiene que utilizarla y aprovecharla justamente para darle solidez, también contrarrestarla para soportar las cargas que vienen, o sea, todo ese juego que va hacia un lado y hacia el otro de la resolución, pero que es la clave fundamental, la estructura. Ahí es donde, como dijimos al principio, también en zonas sísmicas hay otro tipo de cálculos, etc. El otro día estaba leyendo un artículo sobre una prueba que se hizo de un edificio totalmente construido en madera, que se hizo específicamente en la universidad, que sobre una plataforma que iba a moverse de acuerdo a los parámetros de las distintas escalas Richter que hay en los terremotos. Y bueno, lo armaron porque había toda una creencia de que la madera no era resistente, ¿no? Y que por eso había que hacer otra cosa. Y ahí hicieron un edificio que tenía 10 pisos, y los sacudieron para un lado y para el otro con todas las vibraciones verticales, horizontales, pendulares, o sea, todas esas cosas que aparecen cuando hay un sismo, y bueno, y resistió muy bien. Y entonces hay replanteos hoy sobre el tema ese, inclusive de lo que son las casas de adobe. Que no, eso no. Entonces hoy se han vuelto a hacer casas de adobe con algunos agregados tecnológicos que le permiten darle, viendo por qué y cuándo se quebraba o se rompía, y entonces poniéndole algo que a esa argamasa le pudiera dar mayor solidez, y cómo un material que está al alcance de la mano, que es precisamente como se hicieron las primeras casas, sacando la tierra de ahí donde estaba y armando su casa, cómo eso puede seguir siendo un sistema constructivo absolutamente viable, por supuesto económico, autosustentable, porque es degradable, o sea que vuelve, o sea, ahí no hay desperdicio, cuando eso vuelve a ser tierra, y además que da mano de obra a la gente que la puede autoconstruirse con un poco de dirección y dando ciertas normas, que eso es otro de los temas. ¿Por qué tenemos nosotros, si tenemos la piedra aquí al lado, vamos a ir a importar de no sé cuántos miles de kilómetros un material para poner ahí? ¿No? La arquitectura siempre fue sostenible desde sus inicios, porque siempre pensó dónde estaba el terreno, dónde salía el sol, dónde se ocultaba, de dónde venía el viento, y en base a eso fue orientando la casa. No se necesitó que vinieran genios ahora a decir, a ponerle un sello verde de green, no sé cuánto, sino que siempre fue, la buena arquitectura siempre fue sostenible. Por eso hoy se buscan parámetros, y en general, a mí me parecía con un arquitecto que es chileno y que vive en Costa Rica, que se exilió en Costa Rica y cuando el golpe del Estado Allende, que es de todo lo que significa la arquitectura tropical. Él dice, en Costa Rica, menos de 28 grados es frío. Si tú a la gente pones en una oficina, le pones menos de 28 grados, buscan un abrigo y se lo ponen. No es confort. El confort está pensado y diseñado por los fabricantes de aire acondicionado en el mundo. No es así. Y entonces él ha hecho, y ha sido premio Holcim y no sé qué, sus diseños arquitectónicos
utilizando la ventilación cruzada, viendo cómo resolver las sombras, los espacios, el resplandor, por qué el ojo necesita cierta calma de luminosidad, que eso Sí. también tiene que ver con el espíritu y también tiene que ver inclusive con el rendimiento de ese empleado. Ujú. Ese empleado no rinde igual Claro. estando inconfortable que estando bien. Por supuesto que rinde mejor y eso está estudiado y lo aplican. ¿Mm? Pero eso al jefe le da igual porque te aprieta. O sea, dice, da igual, tú trabaja. Aunque estés mal, trabaja. Por supuesto. Aunque sea la batprueba. Tú trabajas. Pero si lo calculan bien, Sí. no es que lo hacen de buenos. Cuando lo calculan bien, le dejan Sí, espacios, etcétera. ¿Por qué? Bueno, porque saben que al final el cálculo. Nosotros estamos muy acostumbrados porque viene ya de muchos años este tema del jefe Sí. que te está mirando Sí, a sí. ver qué es lo que haces. Y en lugar de ser el trabajar por resultados, ¿no? Ya. O sea que no se necesita. Ahora con la pandemia se experimentó bastante y algunas hubo excesos, por supuesto, Sí, pero bastante se experimentó y algunas conclusiones se sacaron de que el teletrabajo no tiene sentido que una persona viaje 1 hora para sentarse, prender un ordenador, trabajar 8 horas, apagarlo y volver a viajar 1 hora hasta su casa si no atendió a nadie, no dialogó con nadie, estuvo siempre frente a la pantalla. Sí. Entonces, Claro. ¿eh? Pero bueno, es así. Y finalmente damos Sí. el último audio. Nos queda un audio, sí. ¿Lo lanzo ya? Sí. Pues muy bien. Y el otro tercer ingrediente o segundo ingrediente que después va a ser sintetizado en la idea sería la luz. La luz en la que yo insisto obsesivamente. Hay gente que dice, Campo Baeza es que se dedica a la luz, el tema central de Campo Baeza es la luz. No es el tema central de Campo Baeza ni de la arquitectura de Campo Baeza, es el tema central de la propia arquitectura. La luz que construye el tiempo, que puede sonar tan filosófico, pero que es real. La luz, evidentemente, la luz del sol, y el sol es el que va marcando el tiempo. En un edificio de la historia de la arquitectura que todos ustedes conocerán, que es el Panteón de Roma, en el fondo el Panteón de Roma era un reloj solar. La huella del sol sobre el pavimento iba dando razón del tiempo que pasaba. Eso es así, pero no porque lo diga Campo Baeza, sino porque es así. Y esa luz, que es un material lujoso, maravilloso, fantástico, el único problema que tiene, yo les digo a los alumnos, es que es gratis, se nos da gratuitamente. Cuando uno emplea una piedra, un mármol de Carrara, el mármol de Carrara es caro. O un travertino romano también es caro. O un acero vanadio también es caro. O un vidrio plano en grandes dimensiones también es caro. Pero la luz, que es el material más lujoso, se nos da gratuitamente. Pues esa luz que va a atravesar la obra de arquitectura como atraviesa el aire el instrumento musical. Un instrumento musical estupendo, como puede ser un violín o puede ser un órgano, si el violín, sus cuerdas que hacen vibrar el aire, no tuviera aire que vibrar, no pasaría el sonido, no aparecería esa maravilla sublime que es la música. Si un órgano, como el que usaba Bach, no tuviera viento, no tuviera aire, que fuera capaz de, atravesando el instrumento musical, pasar por esos boquetes perfectamente definidos, y ese viento que pasa, que es imprescindible para crear esa maravilla que es la música en un instrumento musical, yo lo asimilaría a la luz cuando atravesando la arquitectura es capaz de producirnos a los hombres, y es el hombre el que está en el centro de la arquitectura, nunca lo olvidemos, esa emoción profunda que nos produce la arquitectura, que ha merecido la pena a todo lo largo de la historia. Yo creo que es muy sencillo, con esos 3 elementos, la idea capaz de ser construida, la gravedad capaz de hacer que se transmitan las cargas y construir el espacio, y la luz capaz de construir el tiempo en nuestras obras, de hacer que esa música divina suene en nuestras obras, bastaría para explicar lo que yo quiero hacer, que es una arquitectura que vamos a llamarle esencial, por definirla de alguna manera. Yo creo que el que va muy al centro de las cuestiones, muy a la raíz de las cuestiones. No es una arquitectura minimalista, no es una arquitectura racionalista, no es una arquitectura despojada. Claro que es una arquitectura sencilla, con gran economía de medios, calma, serena, pero a mí me gusta hablar de una arquitectura esencial. Bueno, hablando de esencial, en pocos minutos Campo Baeza puede transmitir con la palabra la emoción, ¿no? O sea, evidentemente es alguien que siente lo que está diciendo. Uno busca y va a ver que en sus imágenes efectivamente eso se transmite.
¿Mm? Él siempre cuenta que el Panteón en Roma, en realidad, dice, siempre que va y cuando van sus alumnos, les pregunta si cuando vieron eso han llorado. Porque lo que significa ese espacio, que en realidad es un gran reloj de sol, ¿no? Porque es una cúpula con un orificio arriba donde entra la luz. Y a lo largo del día esa luz se va repartiendo e iluminando los distintos espacios, que en realidad es un lugar donde se supone que es para albergar los restos de gente, es un panteón. Pero ese panteón, el paso del tiempo, ese juego solamente puesto desde esa penumbra que da la cúpula, ¿sí? Y esa luz que va recorriendo, iluminando cada uno de los espacios que están dando por ahí, genera un ballet que no termina nunca, sutil, que el que entra y tiene una dimensión donde te demuestra la pequeñez humana. Bueno, el Campo Baeza siempre lo resalta en cada una de sus charlas, y evidentemente es un personaje que ha sido un gusto poder traerlo hoy aquí. Es una personalidad muy importante de la arquitectura del mundo y es español. Pues ahí hemos acabado ya con la parte de arquitectura. Sí. Francisco se ha explayado, nos ha contado muchas cosas y vamos a acabar ya el programa porque ya nos pasamos de tiempo, casi un cuarto de hora. Y eso a Luis no le gusta, él es el productor de esto. Entonces, claro, estas cosas no le gustan tanto porque cada minuto que pasa es dinero que pierde. O gana. A ver, esto es una inversión. No, él ha pagado una hora. Bueno. Aquí no hay ningún dinero, pero bueno, da igual. Entonces, Miki nos trae algo para acabar el programa. ¿Qué es? Explícanos. Sí, bueno, yo he pasado por mi chino de confianza y os he traído galletitas de la suerte porque como mi viernes ha empezado siendo muy gris, digo, pues a ver si, yo qué sé, Made in China me da un poco más de fortuna. Entonces, lo siento mucho porque con el audio anterior me comí mis galletas, que tenía hambre. Sí, hay que decir que no se ha podido esperar y ya ha abierto la suya. No, pero bueno, vosotros podéis abrir la vuestra. Es que así también tenía tema para hablar. A ver, mi querida galleta de la suerte me dice Sí. emoji feliz. Primero, emoji feliz, muy importante, porque ya me está sacando la sonrisa. Bien. Me dice, el 4 será tu número de la suerte. Y cierra con un emoji feliz. A ver, si somos 4 en la cama me viene perfecto, porque la verdad es lo que necesito. Ahora, si la jornada laboral dura 4 días, también me viene perfecto. No sé a qué se refiere, pero... O sea, que tú interpretas lo que quieres, ¿no? Hombre, claro, porque es que esto es como todo. Aquí cada uno interpreta lo que quiere. Esas dos opciones me vienen bien. Si lo escucha mi jefe... que luego le compartes el programa. Claro, ¿no? luego le paso el enlace. Le digo, Claro. oye, 4 días. Pues voy a abrir la mía a ver qué me encuentro. Venga, a ver. Quiero que se oiga. Sí, se oye, ¿no? Se oye. Este unboxing de galleta de la suerte Pues huele bien. está muy buenas. También es que son un poco adictivas, yo creo que por eso. Además, como que te alegran un poco. Está buena. ¿Has visto? No necesitamos sonidos en lata, tenemos a Dani ahí. Bueno, te voy a leer lo que dice. Está en inglés. Por la O parte- en chino, lo que quieras. Por la parte de atrás no dice nada. Sí. Your friendship is trustworthy. Yo es que he utilizado ChatGPT para traducirla, lo siento. Tu amistad es trustworthy. ¿Qué sería trustworthy? A ver, que la lea. Es que yo tengo que ver las palabras. si no me Merece la pierdo. pena confiar en ella. Que es como un vínculo de verdad. Ah, vale. Sí, es muy bonito. Trust. Trustworthy. Muy bien, es un trabajo de verdad. ¿Te parece bien esta? No tengo emoji. Ah, sí tengo emoji. Tiene emoji, es que han actualizado, ahora han metido los emojis Sí, felices. lo que pasa es que necesito gafas porque no. Bueno, pero eso ya va con tu edad y no con la galleta, ¿eh? Pues te digo una cosa, me da igual el mensaje, pero me voy a acabar la galleta porque está buena. Es que es verdad. En vivo y en directo. Totalmente. Bueno, pues vamos al ruido en este rincón. Eso de comer en la radio dicen que no, pero Bueno, pero es que somos una radio especial, independiente, está sobre todo pendiente. Vamos a narrar. Francisco está abriendo la galleta. Se pelea con ella. No sabemos quién ganará, si la galleta Bien. Francisco. Él ha probado. ¿Qué tal está la galleta? ¿Sabe bien? Me encanta. O sea, estos micros para Confieso hacer que, un ASMR que de la he esto. comido. Sí, totalmente. Y ahora, en ¿Qué chino dice? no. No. A ver. ¡Hala! Ya estamos. Venga, yo que no tengo ni idea de inglés. One kind criticism is a pretty flower.
A ver, déjame ver. qué Me dice. perdió. Me perdió. A ver, Es que aquí antes dice- estaban en español, pero es que estaban en un español súper divertido. Me han cambiado la marca. One can criticism is a pretty flower. Hombre, yo entiendo que será una frase hecha. Un tipo de Es crítica. una bella flor. Una bella flor. Pues Al nada. principio, ¿qué era? One kind criticism is a pretty flower. Necesitamos hacer a alguien apuestas, que si hable queréis. inglés. Para la próxima emisión, vosotros podéis traer la traducción. Sí. Queda en el aire. Claro, claro. Es que antes me las traían en español, pero era un español súper divertido porque era como muy español de chino. De estos de tú necesitas tener amigos. Y claro, pues era muy divertido que a lo mejor estuvieras puto solo ese día y de repente abrieras la galleta y el chino te dijera necesitas tener amigo. Y tú, toma. La verdad es que nos ha faltado Luis porque él es el traductor oficial del inglés. Pero bueno, Sí, más es allá que- de eso. Sin papi no podemos ser nadie. Bueno, pues ¿os queda algo? ¿Queréis decir algo más o ya cerramos aquí? Yo os digo que el próximo viernes no voy a poder estar, el becario se ausenta. ¿Por qué? Explícalo. Porque me voy a un festival, no sé si puedo decir cuál. Sí, claro. Ah, pues me voy al Spring Festival porque viene Ojete Calor y a mí lo de extremismo mal ahora en elecciones me viene genial porque va a ser sábado extremismo mal y el domingo votar, no sé, extremismo mal. El festival irá más gente aparte de Ojete Calor. ¿Quién está? Sí, pues mira, vienen Amaya, que también me encanta porque es como depresiva popera, entonces Vaya Montero. No, esa no quiero saber dónde está. Amaya, la que ganó OT, sí, pero que canta así como muy de depresión, pero que a mí me gusta. Yo es que soy muy Lana del Rey. Y pues también viene Tudors and Cinema, que también están. Fangoria, obviamente, no podía Bien, faltar. vale. Luego tenemos un cartel por ahí. Viene gente como muy diversa. Yo es que a mí me encanta porque hacen un pupurri entre el indie comercial que está guay. Luego vienen Ginebras también, que es un grupazo, a mí me encantan. Vas diciendo nombres y yo te digo que sí, pero. Pero no tienes ni puñetera idea. Pues mira, viene Leiva. Sé quién es, pero no. Pues un señor que canta también Ya, con el sombrero. del sombrero. El de ese. sombrero, Vale, el de vale. sombrero. Sí, es majo, ese es majo. Pobre, que es lo único que se recuerda del sea el sombrero. Es que no, es no que es mi tampoco rollo. tiene gran cosa. Yo es que No es mi viva rollo. Ojete Calor, voy por ellos, la verdad. No voy a mentir. Ojete Calor y alguien más venía que dije, ¡guau! ¡Qué pasada! Pero fíjate, si se me ha olvidado no será. Todo esto de decir que es gracias al bono comercio del año pasado donde me compré la entrada por 20 euros. Correcto. Pues nada, ya vamos a despedir el programa. Luis siempre dice ser felices, esas cosas, y yo digo pues todo el spam, ¿no? Todo el... Estamos en Vamos a hablar de algo con Luis Sebastián, que no está hoy, y Daniel Morillo. Vamos a hablar de algo @gmail.com, es el correo electrónico para quien quiera contactar con nosotros. Tenemos Instagram, Facebook, Twitter, y como digo siempre, nos podéis seguir por cualquiera de las redes sociales, incluso por la calle, siempre que sea con una cerveza en la mano. Ahí está. Así que, si queréis decir algo para despedir. Oh, bueno, como siempre, muy ágil y espontáneo el programa. Tal es así que ni nos hemos dado cuenta que nos hemos pasado de la Sí, raya sí. lejos. Pero bueno. Yo me he dado cuenta, pero digo, no pasa nada. Todo bien, todo porque, bien. bueno, cuando uno se siente a gusto, Sí. no mira el reloj. Eso es. Bueno, como Luis no está, pues yo voy a poner una frasecita motivacional e inspiracional en su honor. Pues dale caña. ¡Qué trabajo tan asqueroso! ¿Podría ser peor? ¿Cómo? Podría llover. Eso, el jodido de Frankenstein no falla, ¿eh? No falla y es lo mejor que podíamos tener para recordar al pobre Luis allá donde esté. Bueno, pues hasta la semana que viene. Chao. Chao.